Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio del podcast de Derecha Ciudadana, un podcast para discutir ideas sobre el gobierno limitado, mercados libres y la propiedad privada. En la tarde de hoy tenemos un invitado muy excepcional, un buen amigo mexicano, amigo de ideas, amigo de redes sociales y hoy puedo tener el placer de decir que nos conocemos virtualmente gracias a la tecnología. Mi buen amigo Ricardo Valenzuela. Ricardo, bienvenido a el podcast de Derecha Ciudadana. Muchas gracias, Osmeli. Yo encantado de estar contigo. Ya sabes que a pesar de que físicamente nunca nos hemos visto, te considero un muy buen amigo y sobre todo compañero en la lucha por la libertad. Muchas gracias, Ricardo, y por las palabras. Fíjate, te invito al podcast, Ricardo, porque me llamó la atención un artículo. Yo leo desde hace mucho tiempo tu blog Refugio Libertario. Es un blog que me ha servido mucho para entender, cambiar a veces de posiciones, de mis ideas liberales, libertarias, y en favor de la libertad y en favor de sociedades más libres, que es lo que necesitamos aquí en América Latina. Y principalmente en Venezuela, que es mi país de origen. Y me llamó la atención mucho el artículo que escribías sobre quién era realmente Donald Trump según tu óptica. ¿Por qué me llama la atención? Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, incluso antes de que llegara a la presidencia, muy buenos amigos del mundo liberal, del mundo libertario, se oponían a Donald Trump. Amigos que trabajan digamos, no sé si llamarlo también estado profundo, que hacen lobby de estos grandes think tanks liberales, libertarios, me decían que Trump era una amenaza a la libertad, era una amenaza. Y yo desde mi óptica yo decía, pero ya va, pero Hillary Clinton es peor. Claro, Es ese es peor. el primer argumento para apoyar a Trump, pues, ¿no? Exacto. Entonces, lo que me llamó la atención de tu artículo es que dibujas a un Trump, primero, de alguien cercano, de alguien que lo conoció. Muchas de las cosas que a veces los opinadores, nosotros que nos movemos en esto, uno está opinando desde fuera. Yo, por ejemplo, aunque admiro muchísimo los Estados Unidos y visito frecuentemente los Estados Unidos, nunca he vivido en Estados Unidos como dice aquel chiste, una cosa es el turismo y otra cosa es la inmigración. Pero con los años he ido entendiendo, incluso hay un libro, hay una de estas opinadoras de oficio que fue la primera que empezó a hablar de Donald Trump, no sé si sabes quién es, está Ann Coulter, Sí, cómo no. de su libro Adiós América, que me llamó mucho la atención al leerlo y me hizo mucho clic con las ideas que yo había venido recopilando alrededor de Estados Unidos y entiendo que la victoria de Trump terminó siendo como el reflejo de un rechazo del ciudadano americano, o del americano de a pie, del estadounidense de a pie, a que quieran volver su país un simple país tercermundista, como lamentablemente son nuestros países de origen. Entonces, bueno, te dejo la palabra. Me gustaría que me comentaras sobre tu artículo y tu experiencia de haber conocido a Trump. Bueno, mira, el haber expuesto mi apoyo, mi admiración por Trump, me ha costado mucho, ¿eh? Hay un grupo muy elite que se junta cada año aquí en mi estado de Sonora, que se inició como reuniones de los famosos Chicago Boys de Chile, y fue creciendo, y se supone que ahora está formado por economistas liberales de todo el mundo. Va gente de Argentina, de todas partes. Por mi apoyo a Trump, me corrieron, ¿no? Caramba. O sea, yo digo, vaya por la libertad de expresión de los liberales, ¿no? Y cuando Trump anunció que quería ser presidente, empezaron los ataques, ¿no? Y yo decía, bueno, si no lo conocen, lo están
juzgando como una película que hizo, creo que el Tom Cruise, que pronosticaban a futuro que ibas a cometer un delito. Ajá, Minority Report, exacto. Y te hacían pagar en el presente, ¿no? Entonces yo, ¿por qué? Entonces, yo, como leíste mi artículo, por accidente lo conocí. Yo tenía un muy buen amigo aquí en Tucson, que él era también desarrollador de bienes raíces y era muy amigo de Trump. Y fue cuando un día me habló y me dijo, oye, mira, anda aquí mi amigo Donald Trump y le voy a hacer una cena en mi casa. Te quería invitar porque en esa época yo también manejaba algunos negocios de bienes raíces. Y le dije, puta, Gary, qué hueva. Me dicen que es muy sangrón y que es aquí y allá. Y bueno, me dijo, piénsalo, va a ser un grupo muy pequeño y creo que ahí van a tener la oportunidad de conocerlo. Fue cuando me acordé de la entrevista que le hicieron a Ray Jackson, si sabes quién es Sí, Ray sí, Jackson, claro, ¿no? Ray Jackson. Le dije, oye, que José Canseco es muy sangrón, ¿es cierto? Dice, bueno, si tienes 25 años, mides unos 90 y tanto, pareces artista de cine, bateas arriba de 300, pegas 40 con... Deberías de ser sangrón, dice, tienes la obligación de ser sangrón. Entonces dije, voy a ir. Y fui. Llegó Trump, en aquella época estaba casado con la Marla. Marla Maples. Uh-huh. Y, no, hombre, completamente diferente a la imagen que todo el mundo tiene de él. Tranquilo, mesurado. No creas que él agarró el micrófono y no lo soltó. Hablamos de temas muy variados y me di cuenta que era un tipo buena onda, buena gente y sobre todo muy listo, muy enterado de todo, con un gran conocimiento de economía, finanzas. Estudió en la Universidad de Pensilvania, que es una de las universidades elites aquí, y pues me quedé yo muy impresionado y fue cuando a los 2 o 3 días me habla el Gary y me invita a comer y me dice, ¿te cayó bien? Pero no, hombre, le digo, me cayó todo dar. Y luego me dice, ¿sabes por qué? No, le digo, ¿por qué? Porque se parecen tú y él. Ay, ya, sí, me dice, él como tú también es chero. Aquí en el norte de México le dicen a los vaqueros ahí medio salvajes, ¿no? Es un Okay. chero gringo como tú, dice, es muy agresivo como tú, es un tipo que no le da miedo nada y se avienta así. Para esto Trump, ya al final de la reunión esa, donde me interrogó mucho por México y fulano, y él estaba muy enterado, me preguntó que sí, qué pensaba de Pedro Aspe, me preguntó que, me hizo que le hiciera un recuento de Colosio, que Colosio fue compañero mío en la escuela, fue compañero en el Tecnológico de Monterrey. Okay. Y al final me dio una tarjeta y me dijo, cuando vayas a Nueva York, procura. Entonces yo iba mucho a Nueva York en aquella época, lo seguí viendo y pues yo cambié completamente toda la imagen que yo tenía de él. Y cuando anunció su candidatura, yo no conocía profundamente la ideología de él, ¿no? Y sí me dio un poquito, che, espérate tantito, ¿no? Como hablaba, pues muy amenazante contra China. Y empecé, pero cuando supe que uno de sus asesores económicos era Art Laffer, ¿sí sabes quién es, Sí, no? claro, es clarísimo. Y Art Laffer es muy amigo mío, de, Okay. de muchos años. Entonces le hablé yo a Laffer, viví en aquella época en San Diego, le digo, oye, Art, ¿cómo está la onda ahí? Y me dice, mira, cuando a mí me habló Trump, me habló a mí y a Steve Moore, otro economista también muy famoso, ¿no? Okay. Cuando íbamos a verlos, así como cuando yo llegué a la cena, íbamos con una imagen, la misma imagen que todo el mundo conoce, dice, ¿no? De altanero, sangrón, etcétera. Comenzó la reunión, desde los 5 minutos habíamos cambiado completamente
nuestra visión de él. Es un tipo fuera de serie, me dice, ¿no? Es muy pro negocios, pro Estados Unidos, y en aspectos de comercio internacional nos dio él a nosotros una lección, porque comenzó a analizar sobre todo el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, y nos demostró, como decía otro economista muy famoso que hubo aquí en Estados Unidos, Murray Rothbard. Rothbard. Uh-huh. Dice, lo que siempre Rothbard había dicho, los tratados de libre comercio no son más que acuerdos de la élite para saquear al resto de los países. Sí mismo. ¿No? Y para sacar a su propio ciudadano. Uh-huh. Exacto. Entonces, me comencé a meter más, comencé a leer más, y mira, Osmel, estaba escribiendo un artículo hoy en la mañana de quién es, ¿cómo se llama? Obama. Y digo, a Obama lo llegaron a comparar con Jesucristo. Pues, sí, ¿no? sí. Por favor. Yo sí creo que Trump, si se reelige, va a pasar a la historia como el mejor presidente de Estados Unidos. Ahora, yo tengo un amigo en México que tiene muchas maquiladoras, ¿sabes lo que son las maquiladoras? Sí, las maquiladoras. Uh-huh. Entonces, en una ocasión le dije, agárrate fuerte, porque Trump no que se vaya a venir contra las maquiladoras. Lo que va a hacer, Leo, es ponerle más atractivo a esas empresas para que regresen a Estados Unidos. Porque ya se dio cuenta que el ahorro que tienen manufacturando en México o en otro país por los sueldos miserables que pagan, no justifica los millones de empleos que se han perdido aquí en Estados Unidos. Y esos fueron los que le dieron la victoria. Así mismo. Es que fíjate algo, Ricardo, y ahí es donde, o sea, yo cuando Trump se lanza a la presidencia, a mí me parecía, bueno, era un tipo mediático, uno conocía a Donald Trump por X o Y circunstancias, de verlo en la televisión. Hollywood en su momento lo amaba. Sí, claro. Aunque hoy lo odia, en su momento lo amaba. Y a mí me parecía como que un outsider más. De tener preferencia en el Partido Republicano, bueno, sí, Rand Paul era alguien que yo sentía que era cercano a lo que yo creo en la política, Ted Cruz también, yo simpatizaba, pero Trump no me sonaba. Cuando veo que él va avanzando, y es cuando empiezo a ver, bueno, vamos a ver qué tiene este hombre. Y ya cuando gana la nominación, yo empiezo a ver que los canales de televisión, hacía en un episodio anterior de este podcast con una ex Miss Venezuela que vive en Estados Unidos, y ella es muy conservative, muy cercana a estas ideas, apoya a Trump. Yo le decía que yo tengo el placer culposo de que en la mañana veo CNN en español, hasta a veces por pelear con CNN y darme cuenta de las patrañas, y entonces me pongo a ver que empieza CNN a sacarle cosas a Trump, que si Trump violó la ley Helms-Burton en los 90. Y entonces yo me pongo a investigar, ya va. Trump lo que hizo fue, como cualquier empresario de bienes raíces, buscar la forma de eludir la ley que te impide hacer negocio en un sitio y averiguar cómo se puede hacer negocio. Eso lo hace cualquier empresario. Es el camino que te dejan, pues. Exactamente. Entonces, después empieza el tema de la conversa, aquella grabación que le agarraron, y entonces, claro, yo decía, bueno, esto está dirigido a las mujeres, porque esa era otra. Yo, en un evento en donde yo coincidí con una periodista bien conocida que escribe en el Wall Street Journal, hablando de este tema de Trump, ella decía que Trump tenía un rechazo fuerte en las mujeres casadas. Claro, Trump es un hombre exitoso, como dices tú, sangrón,
que es algo que en esta sociedad moderna no se le perdona. O sea, a empresarios como Steve Jobs, como el propio Trump, que son empresarios que se sienten orgullosos de lo que crearon, orgullosos de la riqueza que crearon, se les denota. O sea, es algo que esta sociedad no puede perdonar, porque está el chantaje, el eterno chantaje, incluso el tema de la, yo siempre he dicho que el tema de que Trump, que todos los medios y todo el establishment se horroriza porque Trump no quiere enseñar sus impuestos, por ejemplo, al llegar a la presidencia, pero es que es su dinero, o sea, ¿por qué tengo que enseñar mis impuestos? ¿Por qué no los enseñan los demás? Exactamente. Por qué no enseñan los demás? Entonces, esas fueron señales que me fueron a mí como que ya va, esta cosa, aquí hay algo más que los medios, porque desde hace tiempo ya yo entendía que los medios tenían un papel ya no imparcial, los medios tienen un papel totalmente parcializado, y sobre todo hacia Latinoamérica, la cuestión de que Trump odia a los mexicanos, que Trump odia a los latinos, que Trump es racista. Salió esta muchacha que fue Miss Venezuela y que fue Miss Universo, la primera Miss Universo de cuando Trump manejó el Miss Universo, Alicia Machado, decir que la había tratado, que la llamaba Miss Housekeeping. Y yo decía, pero no puede ser, o sea, que hay algo más. Y caigo en leerme a Ann Coulter. Desde hace tiempo yo vengo siguiendo a este muchacho indio americano que se llama Dinesh D'Souza. Denis de Sousa. Exactamente. Entonces, estando en Chicago una vez por trabajo, me metí en el cine, él estaba estrenando una de sus películas. Y claro, ahí es cuando veo, ya Trump era presidente, pero ya ahí veo, claro, aquí hay otra cosa. O sea, Trump se está enfrentando a algunas cosas y una de las cosas que veo también, que, y ahí es donde creo que nosotros los liberales, libertarios, nos equivocamos, o por lo menos los que rechazan a Trump de alguna u otra manera. Primero, el socialismo cambió, el socialismo ha mutado y es impresionante cómo ha mutado el socialismo de ser, el socialismo ese que de la rebelión, lucha de clases, ahora usan que si el tema del feminismo, los homosexuales, cualquier cantidad. Entonces, el aborto. el aborto, de todo esto. Esa es una. El libre comercio, y ahí yo le doy el punto a una de nuestras autoras favoritas, Ayn Rand. Los hombres de negocios necesitan tener una filosofía y el capitalismo no se basa en el dinero, el capitalismo se basa en las ideas, en la filosofía de la libertad, del orgullo, todo esto. Entonces, creer que China se volvió capitalista solo porque montamos un viaje de empresas allá y que sí, ese bienestar ha permitido sacar a la gente de la pobreza, sí, pero China sigue siendo un estado comunista, las empresas son controladas por la élite, la nomenclatura, porque es el nombre correcto. Y sobre todo por el ejército, Osmer. Exacto. Todas las empresas chinas las controla el ejército. Entonces así lo tienen calmado. Exacto, ¿no? Y es la nomenclatura que se forma alrededor de los sistemas socialistas de alguna u otra manera. Y claro, ahora lo estamos viendo con todo esto de la penetración tecnológica, de que ellos copian las patentes sin importarle nada, copian las patentes, desarrollan patentes, hacen todo esto, pero también lo hacen para espiarnos, para espiar a Occidente. Pero fíjate, Osmel, no nada más eso. Si tú llegas, una empresa americana llega a China, ¿no? Para que te den el permiso y establecerte allá, les tienes que entregar todas sus patentes, todo su know-how, ¿no? Luego, China está financiando todo lo que está haciendo a través de los fondos de pensiones de aquí, de Estados Unidos. O sea, todo el papel que vende China se lo compra el fondo de pensiones de los maestros en California, que tiene más dinero que todos los bancos del mundo, ¿no? Entonces, China es una nación de criminales. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, cuando yo veo a Trump, y una de las cosas que yo decía cuando Trump ya había ganado la nominación, yo decía, los demócratas no tienen armas con Trump, o sea, Hillary no tiene armas. Yo me acuerdo cuando yo era, como siempre digo, cuando yo era un tibio socialdemócrata, este cineasta, el gordo cineasta Moore, Michael Moore,
yo veía los videos y me gustaba mucho a veces los videos y siempre recuerdo uno que iba Moore a unas fábricas cerradas por haber relocalizado sus empleos en México a entrevistar a los ejecutivos porque la gente se había quedado sin empleos y no sé qué. Y cuando llega Trump con el discurso de que no, yo voy a repatriar empresas, yo voy a Ahora es al tratar... revés. Exacto. Yo decía, ya va, los demócratas no van a poder con este discurso. Porque Trump lo que está diciendo es, mira, ok, está bien el libre comercio y todo, pero tampoco lo voy a hacer a costa del ciudadano de mi propio país. Así es, así es. Y esa fue la gente que lo llevó a la presidencia. ¿Eh? Exacto, que es el otro punto que quería conversar contigo, el tema universitario, el tema que es una de las cosas que más me aterra. Y yo hago el símil con Venezuela. En Venezuela el socialismo se instaló no hace 20 años y ya son 20 años que tiene el socialismo revolucionario instalado en Venezuela, sino el socialismo se instaló en Venezuela desde hacía mucho más tiempo, pero empezando por el control de la educación. Como siempre digo, no, los socialistas controlan la educación no para formar socialistas, aunque eso es lo que ellos quieren, sino para que la gente termine pensando en clave socialista. Uh-huh. Y cada vez más lo veo en Estados Unidos, hace años, y sin saber, o sea, los personajes, yo después fui conectando las cosas que uno va aprendiendo en el camino. Hace años yo me había comprado un libro de Jonah Goldberg acerca del adoctrinamiento universitario en Estados Unidos, y ahora se ve. Sí, sí, o sea, ayer o antier escribí un artículo de eso y te lo voy a mandar ahorita al rato, vas a ver. O sea, entran los muchachos a las universidades, optimistas, aquí voy a adquirir todas las herramientas para poder competir en los mercados, y salen resentidos, odiando a su país, sintiendo que alguien les debe algo. Y como no aparece ese alguien, ahora le vamos a destrozar, vamos a hacer pedazos todo lo que... O sea, es un problemón muy grande ese, Osmel. Sí, sí, es un problema grandísimo, porque entonces separa aún más, porque lo peor es que de las cosas que yo veo, la otra vez me acuerdo en las elecciones de midterm, en el muro de Facebook, yo a veces me engancho de vez en cuando con ciertas discusiones con amigos, sobre todo amigos venezolanos que viven en Estados Unidos y que yo los critico diciéndoles, o sea, viven en Estados Unidos, salieron de Venezuela porque el socialismo de alguna u otra manera los obligó a salir de Venezuela y van a los Estados Unidos a votar por las mismas políticas y por el mismo estilo de políticos que arruinaron a Venezuela. Eso es imperdonable. No. Fíjate, Osmel, yo estuve en Venezuela, ¿cuándo fue? A finales de los 70, porque mi padre estudió en Bélgica. Ok. Y el compañero de cuarto de él era un venezolano, el doctor Julio Báez. Y lo fuimos a ver, porque hacía 50 años que no se habían vuelto a ver. Yo me quedé con la boca abierta del progreso que se veía en Venezuela, carros europeos y todo, para llegar a la situación que tienen ahorita por un pendejo como Hugo Chávez, ¿no? Y que todavía la gente no entienda. Pues, óyeme, por favor, ¿no? Mira, y entonces te pregunto ahora, sí, de cara a futuro. Trump venía con una presidencia bien interesante. Me llamó mucho la atención cosas de tu artículo que Trump es de, tiene la idea o la intuición de que todos los políticos son unos ineptos, de que los gobiernos siempre van a dañar el asunto y de que mientras más tenga posibilidades el individuo o más la sociedad privada de resolver sus problemas sin la intervención del gobierno, y aunque Trump no ha logrado, y es difícil, yo a veces escucho a algunos libertarios, liberales, Peter Schiff, por ejemplo, criticando que Trump no ha bajado la emisión monetaria. Y yo a mis adentros digo, sí, ojalá Trump pudiera
seguir, o sea, incluso la otra vez habían hablado de que habían ciertos asesores de Trump que les estaba recomendando, mira, impulsar otra vez el establecimiento de un patrón oro-dólar. Yo decía, si esto lo logra, pero es que, pero de largo va a ser el mejor presidente de los Estados Unidos. Pero no es que lo estén convenciendo, Mel. Ajá, Hace mucho, desde antes que fuera presidente, él andaba ya con la idea del patrón oro. ok, O sea, no es que lo estén convenciendo. Lo que pasa que el Fondo de la Reserva Federal es el capullo, el mero mero del Estado el profundo. estado profundo, sí, claramente. Los Rothschild, ¿sabes tú que ellos controlan todos los bancos centrales del mundo? Todos. Los únicos que no controlan es el de Cuba y ¿cómo se llama? El chino gordo Ah, de Corea del Norte. Corea del Norte. Pero el Fed es de ellos. El Banco de Inglaterra es de ellos. O sea, ellos son los que controlan todo eso, pues, ¿no? Claro, claro. No, y que los bancos centrales, como siempre digo en mis clases de economía, los bancos centrales es la mejor forma de robarnos a los ciudadanos sin que los ciudadanos nos demos cuenta. Así es, así es. O sea, como decía el que inició el imperio de los Rothschilds, el Mayer Rothschild, dice, denme el control de la moneda de un país y no me importa quién haga las leyes. Claro, ¿no? Clarísimo. O sea, ellos son los dueños del banco, de todos los bancos centrales, son los dueños de la moneda. Ujú. Entonces te pregunto, tú que vives en Estados Unidos y bueno, tienes años, ¿cómo ves de cara a las elecciones, a la reelección? Porque, por ejemplo, yo le discutí a alguien en estos días que Hillary era una candidata, era una política muy corrupta, es una política muy corrupta, pero era buena candidata, hay que reconocerlo. Además de que era mujer, era una buena candidata. Pero hoy tenemos un candidato en el Partido Demócrata muy corrupto Muy pendejo. y un muy mal candidato. ¿Eh? Y todos los medios, es increíble cómo todos los medios machacan todos los días la noticia que las encuestas por encima a Biden. Y yo decía, pero es que si Hillary, que era Son buena mentiras. candidata, Son mentiras. no, para mí está claro que Acuérdate, son la, ele- mentiras, pero la elección con Hillary Clinton. Un día antes, los bandidos que estaban ahí en el FBI, pues los que después quisieron pegar el golpe de Estado, ellos daban 1 en 1 millón de que pudiera ganar Trump. Pero ¿sabes lo que sucedió? Que la gente que votó por Trump en las encuestas no decía, porque les daba miedo. Y claro. ahora les da más miedo. O sea, yo creo que si no hacen algo así, el virus es un hecho que lo soltaron contra Trump. Acaba de llegar aquí a Estados Unidos una doctora especialista en epidemiología, ¿no? Y ella ya confesó que el virus lo habían hecho en un laboratorio Sí, yo vi privado la noticia. de China y ella lo dijo en inglés, dice, con como la película que era James Bond, From Russia with Love, From From Russia with Love. China with Love for United States. O sea, entonces yo pues, no entiendo por qué todavía no han tratado de matarlo, o a lo mejor sí han tratado, ¿no? Pero pues, realmente yo, la otra cosa que yo pienso, son tan maquiavélicos estos, que capaz y que le pongan de vicepresidenta a la Hillary y lo hagan ganar, quién sabe cómo, y luego lo hagan a un lado y metan a la Es, Hillary. bueno, déjame decirte que eso es algo que leí hace poco, que como que era una de las estrategias de, bueno, como es una persona que realmente, o sea, pero es que se ve a legua, o sea, que ya es una persona mayor y no es por denostar a las personas mayores, pero en la medida que tú envejeces, obviamente vas a perder facultades, pero Biden es evidente que es una persona que no está en el dominio de sus facultades físicas completamente.
mucho menos para un cargo de la demanda que te exige física, que te la demanda ser presidente de un país, ¿no? Entonces, sí, Pero además, ajá, Osmel, no conoces todas las tranzas que ha hecho este hombre. Mira, fue a un viaje a China ajá, y llevó con él a su hijo, ¿no? Ahí anduvo, obviamente llegó en un avión presidencial, y el hijo lo anduvo mandando por aquí, por allá. Regresaron de China. A la semana, el Banco de China le mandó al hijo 1.7 billones de dólares para que los administrara. ¿Eh? sí, no, es impresionante. Alejandro Chafuen recomendó la otra vez un libro que me lo ando leyendo de a ratos, que se llama Profiles in Corruption, Uh-huh. y es impresionante. Y lo peor es que, como dice Alejandro, esa corrupción, estos políticos pretenden hacer que es normal, que es lo normal. Sí, porque la Pelosi tiene un capital de más de 100 millones de dólares, ¿no? Con el sueldo ahí de representante de Formosa. ¿Eh? Hombre, por favor. Y bueno, y esa es la otra que yo no logro entender. O sea, bueno, sí lo logro entender y intento. Hay un dicho por ahí que dice, yo confío más en el millonario que se vuelve político que el político que termina volviéndose millonario. Claro, claro. Trump era un hombre que a la edad que tiene, con su familia, pudo haberse retirado, dejarle los negocios a los hijos ¿Eh? y vivir sus años dorados en el país donde quiera, porque bueno, tiene inversiones Y donde él todo el quiera mundo. tenerlo. Este, y decidió meterse a político y además recibir todos los ataques que recibe. ¿Eh? Mira, te voy a mandar también, Osmel, un video muy interesante. Es un muchacho que es gay, es homosexual, Uh -huh. y él, demócrata hasta morir, y no sé qué, y bueno, anduvo haciendo campaña por la Hillary, quién sabe qué, y dice él, el día de la elección, cuando anuncian que había ganado Trump, dice, casi me suicido. O sea, ¿cómo es posible que este tipo que nos odia a los homosexuales, que ataca a las mujeres, que odia a los mexicanos, no es posible que se ríe de los deshabilitados, ¿eh? Y dice que su vida casi se suicida, ¿no? Y al mes, 2 meses, dice que recibió un paquete y lo abrió y era un video que le mandaba una señora que lo había cuidado cuando él era niño, Okay. ¿no? Y que le dice, antes de enojarte y agarrar el teléfono e insultarme, ve este video. Y es un video donde empiezan a refutar todas las cosas que le habían inventado a Trump. Una de ellas, no sé si lo viste, que sale en un video que está haciendo como que se está burlando de un Ajá, deshabilitado. ajá, No es exacto. cierto, lo editaron. Él, cuando estaba haciendo esto, estaba diciendo que unos bandidos que andaban huyendo, cuando los agarren, se van a poner así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, dice el chaval lo que dijo, pero ¿cómo ha estado tan ciego? El caso es que sufrió una transformación. No sé cómo consiguió ver a Trump. Dice que lo trató como si fuera el príncipe de Inglaterra. Ahora lo adora y anda haciendo campaña para él. O sea, le han desvirtuado todas las cosas que el otro día que salió enfrente de la iglesia que quemaron con una Biblia, la media vendida socialista, lo hizo pedazos. Pero no dijeron nada de los que habían incendiado la iglesia. Exacto. Por el amor de Dios, ¿no? Son cosas que
inexplicable. Sí, no, sí, tiene su explicación, Ricardo. Yo creo que es el poder lo que está detrás de eso. O sea, y lamentablemente, o afortunadamente, Trump se les atravesó a ellos en el poder. Un Así. outsider y un outsider de la propia élite, o sea, porque eso me lo comentaba otro amigo cuando comentábamos esto en el evento que yo te decía de que había conseguido con esta periodista de el Wall Street Journal, que lo impresionante es que Trump es alguien que viene de esas élites también, pero que ¿Sí? entendió que esas élites se corrompieron de alguna u otra manera y Ajá. que había que... Y sobre todo, estaban saqueando y destruyendo Estados Unidos, ¿no? Ujú, O sea, eh, yo solamente ver lo que ha enfrentado y ha soportado Trump, ¿no? Que auditoría, que China, que lo quisieron correr, o sea, prácticamente lo tenían listo. Y ahí sigue y darle, y no baja la guardia. Yo, simplemente por eso, mis respetos, claro, ¿no? No, no, no. así es. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tus comentarios y a quienes nos escuchan en el podcast. Espero que esta conversación les haga por lo menos intentar investigar un poquito más allá y ver en el fondo lo que se está defendiendo, las ideas que pueden estar pues poniéndose en peligro en esta próxima elección en los Estados Unidos. Para el, Si, si llega a perder Trump, se va a armar una, pero a nivel continente, ¿eh? A nivel continente, sobre todo México, olvídate, ¿no? Para mí es la única esperanza que hay, pero pues ya veremos. sí, ya veremos. Gracias a ti, Osmel, por haberme invitado. Si vas a sacar un video, te encargo que me lo mandes para Clarísimo, enseñárselos a mis hijas. claro que sí. Te lo compartiremos para que tú lo puedas compartir. Y a nuestros suscriptores, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio.